En Art Antic llevamos trabajando con los aderezos de las falleras mayores de Valencia 21 años, puesto que todo esto empezó en el año 2000. Ese año fue la convocatoria de los aderezos de las falleras mayores de Valencia. Se realizó un concurso por mediación del gremio de joyeros, que tenías que pertenecer al gremio de joyeros, y luego a la vez el concurso pues, era convocado por el Ayuntamiento de Valencia, donde se decidía quiénes eran los ganadores de, podía ser mayor e infantil o los dos. En este caso, pues bueno, nos eligieron lo nuestro por mediación de, como digo, del gremio y del Ayuntamiento de Valencia. Hicimos ese año lo que fue los aderezos de las falleras mayores de Valencia y al año siguiente se convocó el concurso para los aderezos de las cortes de honor mayor e infantil, que también eran concursos independientes. También podía ser bueno, pues una firma de un sitio infantil y una firma de otro como mayor. También nos presentamos, también hay que decir que todo era, pues bueno, no se sabía quién era el fabricante, no se sabía el nombre, ni la firma, ni nada. Era todo un número y a partir de ahí pues cada uno elegía lo que quisiera. Bueno, sí que es verdad que tuvimos suerte, tengo que decir la verdad, porque nos eligieron las falleras mayores de Valencia un año, al año siguiente nos eligieron el de la corte mayor y corte infantil, y bueno, desde entonces venimos realizando todo ese trabajo de mantenimiento, de puesta a punto, para que las chicas pues siempre lleven todo como corresponde, ¿no? A su medida, limpio, perfecto, repasado. Y bueno, yo creo que es un trabajo que mucha gente se pregunta, que desconoce. ¿Por qué estáis tantos años? Bueno, no es que estemos tantos años, no es que cada año nos den ese trabajo a realizar, sino que se hizo en su día y lo que hacemos nosotros es el mantenimiento y conservación de esos aderezos, por lo menos 21 años llevamos ya. Entonces, bueno, pues ahí intentamos que cada año, pues dentro de las posibilidades, pues esté en perfecto estado. Bueno, sí que es verdad que aparte de eso nosotros hacemos un segundo aderezo y a partir de ahí pues ya entramos en ellas en contacto, como lo quieren, que sea diferente, que sea arreglo al traje y que sea un poco sorpresa, ¿no? Intentamos que siempre en ese segundo o tercero que hacemos pues haya un poco de innovación y de sorpresa, y que quedamos de acuerdo con la fallera mayor de ese año, con la indumentarista, y acordamos todo un poco arreglo al traje y a todo lo que nos interesa en ese momento, o el acto. Entonces también es importante para todo eso. Al final, bueno, pues es un trabajo que realizamos año tras año y al final, pues bueno, nosotros son muchos años, pero intentamos siempre mantener la misma ilusión año tras año. En el diseño sí que es verdad que, a ver, hay gente que ha comentado que era un poco, sobre todo de la fallera mayor, un poquito grande, ¿no? La cholla. Tengo que reconocerlo. A ver, yo en su día, cuando empecé con el diseño, tenía una cosa muy clara, ¿no? Tenía una cosa clara, que era que quería que fuera de racimo. Para mí el racimo es un clásico porque el racimo es lo que se simboliza en cuanto al traje de valenciana tal cual. Podemos tener del siglo XVIII en varios, Valencia, Castellón y Alicante, pero de racimo solamente aquí en Valencia, ¿no? Entonces yo quería que eso fuera lo primero. A partir de ahí yo quería que fuera, pues ya que entramos en un concurso, algo significante, algo que fuera diferente. Y bueno, yo pensé que el tamaño podría ser algo, aparte de las calidades y los detalles que tiene cuando se ve de cerca, creo que es una pieza importante para unos actos importantes y para la fallera mayor de Valencia, que vamos a decir de la fallera mayor de Valencia, el cargo más importante que hay, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, pues yo lo tenía muy claro, un tamaño, un cuidado del diseño, un cuidado del trabajo a realizar, y bueno, yo creo que al final es un poco lo que día tras día, pues bueno, hay algún comentario que siempre dicen, es un poquito grande, digo sí, pero es el de la fallera mayor, y con eso yo creo que es un poco diferente a todos los demás. Pues en el tema de la limpieza y restauración de los aderezos, a ver, se hace todos los años, se hace las medidas, por supuesto, de todas las chicas y de todas las niñas de collar y de pulsera. Se le pasa su medida, puesto que un año de fallera mayor o de corte tiene muchos actos, entonces es un castigo muy diferente a un aderezo normal de fallera. Entonces lo que hacemos es, durante el tiempo que nos dejan, porque a veces es un poco cortito para trabajar, pues lo que hacemos es una limpieza, porque son de oro, de 18 quilates, entonces hacemos primero una limpieza, se le quita todo lo que tenga de maquillaje, de lacas, de todo lo que pueda tener de algún colgantito, algún detalle que a lo mejor haya que repasar.
Se le hace esa limpieza y luego a partir de ahí pues ya lo que hacemos es, se repasa los hilitos, los colgantes, se repasa un poco pues el que al final lo estrenen ellas, ¿no? Cada año prácticamente que lo estrenan. Esto se puede hacer gracias a que, a ver, son aderezos de 18 quilates, como digo, de oro, y eso lleva un tratamiento muy diferente a cualquier otro aderezo. Son aderezos y perla buena que podemos poner en ultrasonidos, podemos poner en líquidos, productos que otro aderezo no aguantaría. Pero bueno, por ese motivo se hizo en oro y gracias a eso están... El valor del aderezo es incalculable, ¿no? Creo que es un aderezo único, en las bases del ayuntamiento ya lo ponía, había un precio fijado, un precio máximo, tanto para las cortes como para los aderezos de las falleras mayores de Valencia, mayor infantil, que no era el precio real. En realidad había pues entre materia prima, trabajo y horas de todo lo que era el diseño y demás, pues eso casi no tenía nada que ver el precio con lo que era el precio real. Pero bueno, a partir de ahí nosotros nos vimos que podía ser interesante y bueno, al final nos presentamos. Sí que es verdad que a veces es un poco difícil hablar de precios. Una, porque cuando es una exclusividad ya no tiene un precio en real. No es lo que te cueste materia prima y horas de trabajo, sino que aparte hay una exclusividad. Nosotros este aderezo no podemos realizarlo para nadie. Quiero decir, cuando digo para nadie, si es el de las falleras mayores de Valencia, solamente lo podemos fabricar si fueran falleras mayores de Valencia o hubieran sido. Hasta ahora no se ha dado el caso, o sea, son los mismos que en su día fabricamos de esos dos aderezos, o sea que ya tienen 21 años de historia, con lo que lleva 21 fallera mayor y fallera mayor infantil de historia. En la corte ocurre exactamente lo mismo, pero sí que se han ido haciendo alguno que otro. Entonces es un trabajo pues exclusivo para ellas, solamente lo pueden adquirir si han sido de la corte, en este año o en años anteriores. Pero claro, es un poco diferente porque se junta lo que estamos diciendo, materia prima más exclusividad y más diseño. Los aderezos de las cortes mayor infantil están realizados en oro de 18 quilates, todo con perla natural, perla buena, y aparte va todo cosido a la pieza, que es una parte muy importante porque nosotros lo que decimos siempre, si la perla no va cosida a la pieza, pasa el efecto del pegamento y se caen las perlas y no tiene ningún sentido. Aparte son un modelo exclusivo, como ya hemos dicho, y sí que es verdad que todos los aderezos mayores e infantiles están todos grabados a mano. Eso quiere decir que es todo a base de buril, grabando rayita a rayita, dibujo a dibujo, y bueno, es un trabajo muy elaborado. Sí que es verdad que a veces esas cosas, cuando se pasa al taller, se aprecian, se ven y se valoran más, que decimos nosotros. Y si hablamos del de la fallera mayor de Valencia, igual que el de la infantil, pues este está encima de todo eso que hemos dicho, todo se ha hecho totalmente a mano, todo, no hay ningún molde para hacer esos dos aderezos y aparte lleva en los centros monturas de oro blanco, diamantes en talla rosa, que es una imitación del diamante que llevaban antiguamente, no el brillante, y bueno, lleva un trabajo muy elaborado de grabado, de cosido de perla y de muchos detalles que cuando se tiene en la mano se aprecian mucho más.